Noches de Leyendas presenta La Aparecida del Hospital de San Pedro. En la calle 4 Norte, Centro, en Puebla, existe un edificio cuya historia se remonta a mediados del siglo XVI. Se trata del actual San Pedro Museo de Arte, acondicionado para servir a este fin en el año 2000. Fue en 1541 que inició su construcción este bello edificio, en el que fuera el antiguo templo de San Pedro, gracias a la petición del obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés. Para el año 1647, bajo el mandato del obispo Juan de Palafox y Mendoza, se concluye su construcción e inicia su funcionamiento como hospital, de forma tan impecable que llega a ser conocido en la Nueva España como uno de los centros médicos con mayor relevancia. A mediados del siglo XVIII se dieron una serie de coincidencias, entre ellas temblores, lluvias inusualmente intensas y eclipses solares. Apenas las personas salían de su congoja por esta serie de eventos que la mayoría veía como de mal augurio, cuando a finales del mes de agosto de 1736, en el pueblo de Tacuba, a las afueras de la capital virreinal, unos sirvientes de un obraje lanero fueron atacados por una fiebre extraña, de la que se consideró responsable, en un primer momento, a la ingesta de aguardiente mal elaborado. La enfermedad no se detendría en el pueblo de Tacuba, pues para octubre de ese año la epidemia llegó a la capital y desde ahí el manto de muerte se extendería en gran parte del territorio de la Nueva España. Le llamaban Matlacehuatl, a quienes la pudieron ver, infestando los cuerpos de miles de personas. La describían como peste. El Matlazáhuatl fue visto por la Iglesia como una enfermedad que era enviada como castigo celestial, y aunque afectó a todas las clases sociales y a las personas de todos los orígenes étnicos, fue la población originaria quienes se vieron más afectados por esta. Cuerpos afiebrados, con piel amarillenta y llenos de bubones o landres, con hemorragias nasales y de los oídos, era a lo que se enfrentaron los médicos. El espectáculo era atroz y las personas pronto temieron hasta del vecino, que podría ser el transmisor del mortal padecimiento. Llevada por los caminos reales, en febrero de 1737, llegaba la peste a Cholula. De ahí saltó a la ciudad de Puebla, ciudad de paso y segunda en importancia, por su posición geográfica durante los primeros siglos de la Nueva España. Ahora se encontraba inmersa en una serie de penalidades económicas y sociales que la dejaban indefensa ante el llamado Ángel de la Muerte. 1736 había sido un mal año. El cerealero del país, como se le conocía a la región de Atlixco, se había visto afectado por una fuerte sequía que ocasionó que el precio del maíz se elevara, produciendo una epidemia de hambre, que quien la observó la describe como terrible, ya que la pobredumbre se podría ver y oler en prácticamente cada una de las casas de la capital poblana. Se dice que la enfermedad llegó a los barrios indígenas de San Antonio, Santa Ana y San Pablo de los Naturales, en donde se concentraban y vivían en deplorables condiciones un gran número de hilanderos, en una paca de lana, dentro de la que venía una rata enferma. De ahí se difundió todo el centro urbano. La ciudad se llenó de terror y los hospitales no se daban abasto. El hospital de San Pedro era llevado entre médicos y frailes, que hacían todo lo posible por atender a sus numerosos enfermos. Una noche, Fray Luis,
que era uno de los encargados del lugar, recibió la visita de una misteriosa mujer. El caritativo fraile sabía que la población indígena era la más afectada, ya que él mismo había visto, al amanecer, los atrios y calles de los barrios que colindaban con el hospital, cadáveres abandonados, la mayoría de indígenas. La pobre iba cubierta con una capa negra, que, de tan raída, apenas le cubría el lánguido cuerpo, y lo que más le llamó la atención a Fray Luis fueron sus palidísimas manos. Apenas salía Fray Luis del asombro que le provocaba la aparición de la mujer, cuando ésta le habló con débil voz. «Le ruego que acuda a mi casa, por favor. Se lo suplico, su merced, que se apiade de nosotros. Mi hijo está muy enfermo, tiene fiebre desde ayer y no se puede ni mover de la cama». Accediendo a los ruegos desesperados de la mujer y procurando dejar a un lado sus dudas, ya que había oscurecido y el lugar que le refería quedaba al otro lado del río San Francisco, Fray Luis mandó a llamar a un joven médico y juntos se encaminaron, siguiendo a la desconocida, hasta una modesta casa en el barrio de Analco. Ahí se encontraron a un pequeño, arrebujado en un petate, a punto de morir entre horribles calores. Haciendo acopio de su posición de fraile, éste le pidió a la mujer que tuviera la fe suficiente para permitir que ellos se llevaran a su hijo al hospital, y que ella procurara quedarse en casa y que se acercara al hospital en una semana, en tanto que ellos verían por la salud de su pequeño hijo. La mujer aceptó en el acto, profundamente agradecida por la intervención del santo hombre y del médico. De inmediato, los dos hombres se trasladaron al hospital, con su preciada carga. Aunque en el silencio del viaje de regreso, ambos se comunicaban, creyendo, poco probable, que éste se salvara. A menos que un milagro, tan escasos en esos tiempos de penalidad, se hiciera en el niño. Pasaron 7 días en los que, recordando la preocupación de la madre y su semblante tan lleno de dolor, médico y fraile procuraron especial cuidado del pequeño. Y ocurrió el milagro, en el que poco a poco la fiebre fue cediendo y el pequeño se recuperó. Se cumplió el plazo pedido a la madre para que visitara a su hijo, y ésta no apareció. Ante la pregunta de dónde estaba su madre, el intrigado Fray Luis volvió a la humilde casa, a darle las buenas nuevas a la afligida madre sobre el estado de salud de su hijo, y un poco dispuesto también para amonestarla por no haber asistido ella. En esos pensamientos se encontraba absorto el fraile, cuando apenas cruzado el umbral de la humilde vivienda, pudo percibir un nauseabundo olor que le produjo un par de arcadas. Cubriéndose la nariz para poder acercarse más, llamó a la puerta entreabierta sin que nadie le contestara, y extrañado, abrió y caminó hacia la pequeña habitación de donde se habían llevado al niño hacía unos días. Y al correr la cortina que servía de separación entre una estancia y la habitación, se llenó de horror ante la visión del cuerpo sin vida de una mujer, derrumbado en el piso, en un estado de descomposición tal, que si no fuera por la capa raída que aún llevaba puesta, él no la habría reconocido como la madre del niño. Era evidente, aunque no se explicaba cómo, que llevaba más de una semana muerta. Apenas recuperado de su impresión, dio aviso a las autoridades, y después ofició una misa por el alma de la difunta, que aún después de la muerte había regresado para velar por su hijo. Desde ese lejano tiempo, y mientras fungió como hospital, se dice que la mujer se aparecía para acompañar a los enfermos que no recibían visitas, los enfermos abandonados, a quienes consolaba con arrullos y canciones en agradecimiento por la vida que su hijo logró salvar. Por otra parte,
Fray Luis fue recordado durante los años venideros como un hombre de gran corazón, especialmente por aquel niño al que salvó, el cual, tras quedar bajo su protección, llegó a convertirse en un afamado médico.